La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, qué bueno que estén con nosotros. Bienvenidos a la entrevista de A Primera Vista en 106.9 FM Radio. Inmenso el gusto de que nos acompañen Luis Alonso Castro y Verónica Blanco en los controles. Quien les habla, Francisco Gómez, en este 4 de agosto, miércoles. Según la calendarización de las fiestas agostinas, hoy no es asueto, ¿verdad? Pero la mayoría de empresas sí trabaja el 3 para no trabajar el 4 y que sea seguidito 4, 5 y 6, pero nosotros acá estamos con todos ustedes. Tengo el gusto de que hoy nos acompaña el exsecretario general del FMLN, Medardo González, exdiputado también. Fue designado a la presidencia de la República, sí. El primer designado a la presidencia de la República. En el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Así es, en el quinquenio pasado. Medardo, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Buenos días para ti, Francisco. Un saludo, un abrazo a todos. Bueno, ¿qué tal de vacaciones? Guardadito en casa, ¿verdad? Hay que estar en casa porque sí. Después de que nos han dicho de que la cepa Delta ya anda por ahí, que es un poco más riesgosa también. Sí, es agresivamente transmisible. Sí, bueno, perfecto. Medardo, hace unos días, bueno, la semana pasada, sobre todo el viernes, se dieron la conmemoración y de paso una marcha que fue invisibilizada. Se trató de invisibilizar, donde pero gran cantidad de estudiantes de la Universidad de El Salvador caminaron las mismas calles de aquel 30 de julio de 1975, donde se dio esa masacre, y estamos a 46 años de que se haya realizado o que se haya dado eso. Hemos escuchado varias versiones, la historia va contando más y más y más y más y más, pero usted que vivió ese momento, ¿qué nos puede contar del 30 de julio? ¿De dónde viene? ¿Por qué se da? ¿Quiénes estuvieron envueltos en ello? Lo que provocó todo esto. Sí, cómo no. Gracias por darme oportunidad de estar aquí en los micrófonos de la 106.9. Claro. Y aprovechar. Estamos en estos tiempos de feriado, pero son tiempos importantes de los cuales también hay que hablar. Resulta que, como ya se ha hablado, desde el propio día 30, hace 46 años, precisamente el 30 de julio de 1975, se dio esta masacre de estudiantes, y captura y tortura de estudiantes universitarios y de secundaria por el ejército, por la Policía de Hacienda y por la Policía Nacional. Eso fue como a las 5 de la tarde del 30 de julio, repito, de 1975. Yo creo que es importante recordar esto, conmemorarlo, conmemorar a los muertos, a los caídos, recordarlos, pero también como sociedad es bueno recordar ese tipo de sucesos, no para hacernos daño, sino precisamente para tratar de que ese tipo de sucesos para que no se repitan. No se repitan, exactamente, para que no se repitan. Eso es la importancia de estar hablando, de estar hablando de este tema, ¿no? Y que es importante que principalmente a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, se les hable, se les diga de alguna manera este tipo de cosas. Resulta que voy a comenzar, Francisco, vos me medís mi tiempo, pero yo quiero comenzar diciendo que
algo resulta que nuestro himno nacional tiene una estrofa, ¿no? Una estrofa que dice que El Salvador le cuesta encontrar la paz, algo así dice la estrofa, no recuerdo exactamente bien, pero que es recurrente la violencia, eso quiere decir esa estrofa. Búsquenla y la van a encontrar. Quiero decir eso precisamente porque resulta que los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos cargados precisamente con este mismo tipo de características o muy parecidas a las características que existían en aquellos años. En 1932 se instaura una dictadura militar aquí en El Salvador. El ejército... momentos de otra masacre. En el marco de una masacre del pueblo, más de 30,000 muertos en todo el país, principalmente en Occidente, aquí en San Salvador, principalmente. Y se instaura a fuerza de sangre y de muertos, se instaura una dictadura militar. Se mata y se fusila a Farabundo Martí, a los dirigentes, a Luna, a Zapata, aquí se les fusila, ¿verdad? Y bueno, hay que decir, Estados Unidos apoyó ese golpe militar sangriento, ¿verdad? Y hasta con características racistas también. Entonces, se instaura esa dictadura militar, y no voy a contar todo eso, no vengo a hablar del tema, pero hay que también decir que hay otro mojón de esa historia, ¿no? Y es que esa dictadura militar se mantuvo durante años hasta que la derrotamos en el 91, en diciembre del 91, con la firma de los acuerdos de paz, a fuerza de sacrificios, a fuerza de lucha. Pero en 1961 se da un suceso, y es que alrededor de los Estados Unidos, del gobierno de aquel entonces, de los Estados Unidos, se instala o se consolida lo que es la OEA, que todavía existe como organismo, y que, por cierto, el presidente de México recientemente ha hecho una propuesta de modificar este esquema. La OEA consolida un tipo de dominación hacia América Latina, en el cual las dictaduras militares se convierten en soporte y en base y en reproducción del sistema en América Latina, ¿no? Eso es lo que se da, y eso es lo que se dio. Y entonces eso estamos hablando precisamente, estamos hablando de esos años, ¿no? De esos años en los cuales se instaura el régimen. Quiero hablar y quiero decir de que precisamente en estos años, en 1975, digamos, es un momento de culmen, pero resulta que los años anteriores habían sido años de ataque. Quiero decirte, por ejemplo, Francisco, que en 1974, un año antes, había habido una masacre de campesinos en San Vicente, en la Cayetana, ¿no? Un caserío de campesinos
que fueron masacrados en 1974. Y habían habido otras masacres en años anteriores, que no viene al caso. Pero lo que quiero decir yo es que estaba instalado un régimen que a través de la fuerza tenía el dominio de la sociedad. Estaba instaurado un régimen que de manera astuta jugaba a la apariencia, apariencia de la democracia, ¿verdad? Y habían elecciones, como las hay hoy, cada 5 años para todo la presidencia, etcétera, y los diputados intermedios, etcétera, ¿no? De tal manera que habían elecciones, pero era una farsa. ¿Por qué? Porque desde 1932 hasta que fueron derrotados, los militares siempre ganaron las elecciones. ¿Y la ganaron porque la ganaron? No, la ganaron porque rellenaban las urnas. Esa fue la de Duarte. La del 72. La de 1972 es la de Duarte. Fue, digamos, de lo más reciente, porque todavía en 1977 se repitió aquella historia. Pero en 1972, Francisco, parte del pueblo se unificó en una figura política que se le llamó la UNO, en donde se juntaron fuerzas opositoras comunistas, socialdemócratas, socialcristianas, y lucharon y pelearon y obtuvieron una victoria. Y resulta que simple y sencillamente los militares dijeron: no, aquí el presidente es el que ganó la presidencia, es el candidato del PCN en aquel entonces, el viejo PCN, con el coronel Arturo Armando Molina. Entonces se da aquella situación. Nosotros los estudiantes, que no estábamos, por supuesto, ni mucho menos estábamos a la par de los militares, pero tampoco en el caso personal, y muchos de nosotros que estudiábamos en la Universidad de El Salvador tampoco compartíamos la línea de la UNO. Nosotros nos opusimos a esa imposición del régimen, y luchamos y peleamos durante días y semanas precisamente contra el régimen en la calle. Entonces, esto estamos hablando de 1972. Y viene un suceso, eso fue en marzo de 1972. El 19 de julio de 1972, el régimen precisamente ya no soporta y interviene la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Se mete la guardia, se meten los soldados, interviene la universidad, se toman la universidad militarmente, se mantienen ahí, queman libros, queman laboratorios, destruyen, pero la universidad, por la lucha estudiantil, la lucha de nosotros en aquellos años, logramos reabrir la universidad, que se reabra la universidad en 1973. En 1973. Y así nos mantuvimos precisamente en la Universidad de El Salvador, nos mantuvimos luchando y peleando por defender la autonomía universitaria aún en aquellas condiciones. Mantener la libertad de pensamiento y la libertad de palabra, que no la había a nivel social. Solo en la universidad había espacio para poder uno decir lo que podía, lo que pensaba y en lo que creía, y en decir claramente: me opongo a este régimen. Entonces, eso se mantiene así desde el 73. Se mantiene, y entonces vienen ya los hechos y los sucesos
del 30 de julio de 1975, lo que quiere decir con todo esto anterior es que hay un antecedente político que le da sentido a 1975. 1974, 1973 ya habían masacres en el campo. Masacres que por supuesto no eran conocidas. En 1975 resulta que, me imagino ya los compañeros y compañeras que han venido a hablar aquí a la radio, la 106.9, han explicado cómo precisamente el régimen estaba montando este evento internacional ¿cómo se llama esto? De reina certamen de belleza, un certamen Miss de Universo era. Miss Universo, correcto, Miss Universo. Y entonces está con nosotros Medardo González. Quiero decirles que esta entrevista usted la puede seguir en nuestro canal de YouTube, también 106.9 FM Radio. Póngale atención, suscríbase, 106.9 FM Radio, está saliendo en vivo esta entrevista también para compartirla con todos ustedes. Entonces, resulta pues que en 1975, ese es el antecedente. Pero ya en el hecho concreto, voy a decir lo siguiente. Bueno, primero es que se habían dado elecciones al interior de la universidad del sector estudiantil, y en aquella época eran serias, eran de verdad, y eran democráticas las elecciones al interior de la Universidad Nacional, en donde se elegían a los dirigentes estudiantiles de la universidad. Hoy no existe eso, ya el movimiento estudiantil no ha podido recomponerse. Y entonces, a principios de año, una alianza que conformamos, el movimiento estudiantil llamado Fuerza sin Z, ¿verdad? Y el UR19 al cual yo pertenecía, que en alianza hicimos una alianza política para vencer a la fuerza que estaba en Ageus en ese momento. Y lo digo que fue eso, y eso era expresión no de una postura inmadura, infantil, de que simplemente querer tener el poder, sino que se debe a que estos movimientos nosotros creíamos que debería de haber un cambio en la política frente a las autoridades universitarias y frente al país, en una actitud claramente opositora. Entonces nosotros impulsamos esta alianza, vamos a elecciones, ganamos las elecciones, y pasó un mes y los compañeros que estaban en AEU, se llamaba el movimiento estudiantil que estaba en esos años anteriores, no quería entregar el local de Ageus. Entonces, en una movilización de estudiantes, fuimos a exigirles que nos entregaran el local. No hubo violencia y nos entregaron el local. Y desde entonces nosotros retomamos nuestra actividad como representante de los estudiantes. Yo tengo que decir, era el secretario general de la Ageus, el compañero Francisco, ¿cómo se llamaba este compañero? Francisco, que murió hace poco, por cierto. Él era el vicepresidente del... Lima, No. Fue magistrado el compañero.
magistrado suplente. Entonces, y otros compañeros como Armando Flores, y otros compañeros que estuvimos en la EGEUS en aquel tiempo, en la lucha, repito, estudiantil interna en la Universidad de El Salvador. Mantuvimos una actividad permanente, conjunta, entre Fuerza y UR19. Entonces llegó la fecha, ¿no?, del 26 de julio, en el que en el marco del correo de que le da apertura a las fiestas agostinas allá en Santa Ana, Julias. Las fiestas Julias, perdón, gracias, en las fiestas Julias, participan nuestros compañeros en el estilo de los desfiles bufos que en aquella época se practicaban en la universidad, con la ironía, el sarcasmo, etcétera, ¿no? Y era una cosa muy, muy, muy bonita. Y entonces resulta que la guardia le entró, le arremetió contra nuestros compañeros y los persiguieron hasta la universidad. Mantuvieron intervenida en la universidad esa misma tarde, y quiero yo compartir de que nosotros desde la GEUS con otros frentes estudiantiles, pues hombre, lo que hicimos fue trasladarnos el siguiente día para allá, para Santa Ana. Compartimos con nuestros compañeros dirigentes que no habían sido capturados, que habían logrado sortear la situación, pues siguió, digamos, el esfuerzo y la lucha allá en el departamento de Santa Ana. Sin embargo, nosotros a nivel nacional, la AGEUS, lo que hicimos fue planificar una movilización de protesta y de condena por los compañeros torturados, de condena por la intervención física a nuestra universidad allá en Santa Ana. Planteamos hacer una marcha precisamente el 30 de julio de 1975, ¿verdad? Y de todos los hechos, lo que yo puedo decir es que nosotros ya como a las 2 de la tarde comenzamos a salir en un número de 10, en un número de 12, de ahí del menos local de la GEUS, caminamos hacia el parqueo de derecho, y ahí nos mantuvimos un buen rato, de tal manera que a ese momento, cuando empezamos a salir como a las 3 de la tarde de la Universidad Nacional, por el lado de la 25 Avenida Norte, nosotros éramos un aproximado de 500 estudiantes universitarios, administrativos, que empezamos a caminar, ¿verdad? Empezamos a caminar y a condenar al régimen, a la dictadura. Comenzamos a hacerlo. Francisco, mira, posiblemente no sea yo aquí en el orden, pero quizás tengo que regresar y decir lo siguiente. Ciertamente, el día anterior, en la noche, el coronel Molina, el presidente de la República, hizo una cadena nacional de radio y se dirigió a los estudiantes universitarios de manera directa, diciendo que no salieran, que ellos no iban a permitir. Entonces nosotros dijimos no vamos a parar esta marcha, ¿por qué? Porque tenemos derecho a decir la verdad, tenemos derecho a mantener la autonomía universitaria, tenemos derecho a denunciar, a que la gente lo sepa, y por eso íbamos hacia la Plaza Libertad. Entonces empezamos a caminar, como te digo, y bueno,
Lo que yo sé es que recuerdo recuerdo detalles, pero no me voy a alargar mucho. Este, Simple y sencillamente decir que pasamos por lo que era la embajada norteamericana sobre la 25, en aquel entonces, ahí en el redondel de la... y entonces nos mantuvimos tirando unas consignas por ahí, luego seguimos nuestro camino, pero quiero decirte que ya cuando nosotros avanzábamos por ahí, ya éramos un número mayor a 2.000, 3.000, 4.000 estudiantes. Y nosotros ya cuando llegamos a la altura del puente, del paso a 2 niveles, del Seguro Social sobre la 25 Avenida, y vemos hacia atrás, vemos una cantidad de compañeros hasta el Externado San José, más allá. Es decir, vemos una cantidad de compañeros que nos hemos puesto a platicar con muchos compañeros muchos años y que creemos que eran más de 10.000 camaradas, 10.000 compañeros los que íbamos en esa marcha. Éramos jóvenes estudiantes universitarios, jóvenes estudiantes de secundaria, jóvenes trabajadores también, sindicalistas, que se metieron unos cuantos, no voy a decir que eran muchos en ese momento, trabajadores administrativos de la Universidad de El Salvador, algunos compañeros también de la UCA, del FUR 30 también, que se metieron a esa marcha, compañeros de secundaria. Bueno, yo tengo nombres como el de Sigfrido, que sé que él era un estudiante de secundaria y que se metió, se incorporó a esa marcha que él me ha contado, y muchos otros compañeros. Entonces, quiero decir que bueno, nosotros veníamos combativos y contentos en esa marcha, pero llegamos a la altura del puente y cuando vemos hacia arriba, porque se ve como hacia arriba, hacia el hospital de maternidad, lo que vemos ahí ya son ya puestas en posición tanquetas frente a nosotros, ¿verdad? Y simple y sencillamente nosotros que veníamos a la cabeza de aquella marcha, junto con Carlos Fonseca y otros compañeros que cayó, Carlos Fonseca que cayó en esa y el compañero Balmore también, que cayeron ahí en otro momentito. Cuando vimos eso, decidimos girar hacia la izquierda, es decir, girar hacia la tercera calle Poniente sería, ¿no? Hacia la tercera calle Poniente. En esa época no estaba la Juan Pablo todavía, ¿no? Era el camino hacia la tercera calle. Entonces, para bajar ahí y bajar hacia el Parque Libertad. Entonces, cuando íbamos nosotros ya avanzando a medio camino en ese paso a doble nivel, de repente vemos aparecer a las tanquetas y a los soldados y a la guardia con sus fusiles y las tanquetas enfrente, ¿no?, de nosotros, apuntándonos con todo. Y nosotros, eso fue rápido, Francisco. O sea, nosotros nos paramos, gritamos, no nos dispersamos, nos mantuvimos gritando y de repente comenzó precisamente a sonar la metralla, ¿no? A sonar la metralla frente a nosotros. O sea, no eran balas de goma como ahora las usan otros ejércitos en otros países, ¿no? Como está sucediendo terriblemente en Colombia, ¿no? Y como lo hicieron en Chile, etcétera. En esa época aquí nosotros no eran balas de goma, eran balas de plomo, ¿verdad? Balas que mataban. Entonces, nosotros no veníamos armados, nosotros no veníamos con fusiles ni con pistolas a pelear, veníamos a protestar. Y entonces, claro, nos dispersaron la marcha y
bueno, en ese momento prácticamente la marcha se detuvo, y la gente que se quedó sobre la 25 se regresó para atrás, y los que ya no pudimos caminar mucho, buscamos dónde guarecernos, digamos, dónde escondernos, ¿no? Dónde cubrirnos, porque no había de otra manera. Y yo mencionaba que yo tengo muy presente eso, porque muchos compañeros logramos saltarnos el murito ese del seguro social ese, ¿verdad? Y recuerdo muy bien a Norma que nos dimos la mano y logramos subir con otros compañeros, ¿verdad? Y pasarnos el muro y entramos al edificio del seguro y bueno, fuimos bien recibidos, ¿verdad? Muy amables los muchachos, los jóvenes, ellos eran más adultos que nosotros, pero nos atendieron a los que nos pudieron. A mí no me dieron, algunos que les dieron gabachas, otros que les pusieron vendajes, o sea, la gente buscando maneras ahí de ver cómo pasar desapercibidos. Y mi detalle, digamos, personal es ese, que viví eso, que logré ver desde el segundo, tercer nivel, no sé qué, logré ver cómo precisamente la metralla, cuando yo llegué arriba, cuando nosotros llegamos arriba, la metralla ya se había callado, ¿verdad? Y los soldados lo que andaban corriendo ya, andaban corriendo sobre ese trecho de la tercera avenida del Paso a 2 niveles, corriendo, revisando, y nosotros lo que sí logramos ver fue cómo agarraron a compañeros heridos, compañeros muertos, y los iban columpiando entre los soldados, tirándolos a los camiones, ¿no? Eso nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, junto con los médicos, y que por cierto, compañeros que fueron o son o fueron del FMLN, se hicieron del FMLN desde ese día, porque vieron cómo precisamente el ejército era capaz de matar a sus propios jóvenes. Entonces, quiero decirte que mi vivencia fue esa, y hay muchos compañeros, Nidia y otros compañeros que tienen vivencias personales, pero esa es una parte, de tal manera que quiero concluir diciendo que fue la AGEUS quien convocó a esta marcha, a esta movilización, y nosotros creemos que aquella convocatoria fue conveniente, fue necesaria, porque era necesario demostrarle al régimen que el estudiantado tenía dignidad y que estaba enardecida y que teníamos que decir nuestra propia verdad. Entonces, eso fue así el 30 de julio de 1975. Medardo, ¿y qué pasa después del 30 de julio? ¿Ahí termina todo? Mira, quiero decirte que pues sí, muchos compañeros se fueron para sus casas, otros compañeros fueron capturados y fueron llevados a las Bartolinas, a las cárceles. Unos fueron capturados, otros fueron asesinados, otros los interrogaron. Y muchos de nosotros logramos regresar a la Universidad Nacional, a nuestra universidad, y seguimos la discusión, el debate de qué hacer. Entonces, quiero decirte que precisamente, y esa es una parte de la historia que tengo que comentar, y es que el día siguiente nosotros organizamos una misa de cuerpo presente de un compañero de los asesinados, del compañero Balmore Barahona, y eso fue en la tarde del 1 de agosto, ¿verdad? Del 1 de agosto de 1975 nos hicimos la misa de cuerpo presente, y precisamente en ese marco
le declaramos a los sacerdotes que nos íbamos a tomar catedral. Yo personalmente quiero decir, no fui parte del cuerpo que se tomaba esa catedral para denunciar. Fui de los que no me mantuve afuera, y ahí habíamos estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, trabajadores por cuenta propia, que en aquellos tiempos se le llamaban trabajadores informales, también estudiantes de la UCA, también habían campesinos de FECAS y campesinos de la UTC. Es decir, había una cantidad de miles de compatriotas de aquí, de la ciudad de San Salvador y de fuera. Y es en ese marco, y es importante decirlo en estos momentos, que el 1 de agosto nuestra compañera Mélida Anaya Montes, ¿no?, dirigente de nuestro partido FMLN, ella, que en aquel entonces era secretaria general de Andes 21 de junio, lee el comunicado de conformación de una de las 5 organizaciones populares de masas, como le decíamos en aquel entonces. Ella le da lectura a la conformación del Bloque Popular Revolucionario. Ese bloque estuvo conformado precisamente por la doctora Mélida Anaya Montes en representación de maestros, su servidor Medardo González por los estudiantes universitarios, también Facundo Guardado por el lado de los campesinos. Polín también estuvo como representante campesino. No recuerdo exactamente el nombre y me va a perdonar los camaradas de la UCA que no recuerdo el nombre del compañero del estudiantado de la UCA que estuvo en el bloque, en esa conformación inicial del Bloque Popular Revolucionario. Entonces, ¿cuál es mi gran conclusión? Mi gran conclusión es que precisamente de esa lucha, de esa presión, ¿verdad?, de esa supuesta golpe, lo que nace es un contragolpe, nace una fuerza, ¿no?, una fuerza social, una fuerza política, una fuerza combativa que se mantuvo durante toda esa década de 1970 y mucho más. Es decir, la creación del Bloque Popular Revolucionario. Que hasta ahora sigue activo. Y que resulta que, quiero decirte que precisamente esa semilla del bloque, del FAPU, de las ligas, de todas esas fuerzas que conformamos posteriormente al FMLN, todavía seguimos vivos precisamente en defensa de la democracia, en defensa de la libertad. Eso es lo que nosotros hacemos. Y todavía existe una organización de jóvenes que se llama Bloque Popular por la Resistencia, Bloque Popular de Resistencia. De tal manera que, Francisco, eso es la gran lección. Y que hoy, precisamente en estos momentos, que ojalá que el presidente de la República y que este régimen se dé cuenta que este camino de la dictadura, este camino del rompimiento del Estado de Derecho, este camino de la violentación de la institucionalidad del país, este camino de la centralización absoluta del poder hacia una tiranía, es el peor camino que puede tomar un régimen. Y yo quiero decir que los salvadoreños tienen en su memoria estos hechos, ¿no?, que vienen desde hace años. No es extraño, ¿no? No es extraña esta situación.
definitivamente que lo que hay en este país es una dictadura que hay que detenerla y que hay que derrotarla. Es cierto, y voy a decir algo, es cierto que el actual gobierno, además de ganar las elecciones presidenciales, ganó mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. No hay que negar eso. Hay que decirlo, que ha llegado por la vía legal, digamos. Pero lo que no es legal es que se violenten, que se le violenten los derechos a la sociedad misma y que el Estado se convierta en opresor de sus propios ciudadanos. Eso no es permitido y por eso hay que luchar en contra de esta dictadura. Por eso hay que luchar en contra de este régimen, porque es falso, es una ilusión, Francisco, es un infantilismo, porque quiero decirte que este señor ha estado tuiteó ese mismo día, no sé qué día de estos, tuiteó la palabra Singapur. ¿Y qué quiere decir Singapur? ¿Qué quiere decir? Singapur es un país, ¿no?, de allá, de Asia, que es un país ahora moderno, que fue un país pobre y que ahora es moderno, y que siguió el camino de un país autoritario, de un país tiránico, en donde no existen libertades, y que entonces el presidente de El Salvador cree que él puede seguir ese mismo camino. Eso es una ilusión, eso es una falsedad, eso es algo que solo puede existir en personas que no tienen bien puestos los pies en el suelo. De tal manera que eso es lo que quiero decirte, Francisco, terminar diciendo de que los salvadoreños estamos obligados a derrotar a esta dictadura. Estamos obligados a tomar conciencia y nadie debe de sentir vergüenza si es que votó por este presidente o si es que votó por estos diputados. No importa que lo hayamos hecho. ¿Cuál es la diferencia, Medardo, entre El Salvador de mediados de los 70 a El Salvador del 2020 en adelante? El Salvador del 2020 de ahora. Mira, digamos que voy a darle vuelta. Lo que este nuevo gobierno está haciendo desde el 2019 hasta hoy es borrar todo lo que hicimos de apertura democrática desde que terminamos la guerra, desde que derrotamos la dictadura militar en diciembre de 1991. Es decir, está haciendo las cosas al revés y lo que está haciendo es regresar, como quien dice, al pasado. Regresando al pasado. Pero no hay unos acuerdos de paz. Construir una dictadura militar. Es que no quiere respetar los acuerdos de paz. Pero es que eso no es de querer o no querer. Sí, pero esta es una cuestión, Francisco, la sociedad, incluyendo los opositores, por ahora no tenemos la fuerza política para detenerlo. Eso tengo que ser franco. Y para eso, Francisco, hay que tener la fuerza política. ¿Y qué es fuerza política? Es tener los votos suficientes para derrotarlo en las próximas elecciones. Es tener la gente que no tenga miedo y que no tenga vergüenza de salir a la calle a gritarle, no permitirle que aplique esta ley del Bitcoin. Es decir, es todo eso lo que hay que hacer, Francisco, para impedir, porque él, con el mando hacia el ejército, hacia la Policía Nacional, la centralización y la destrucción prácticamente del Poder Judicial, que está en eso, ¿no?, tratando de controlar absolutamente todos los poderes, entonces se quiere imponer.
Francisco, la diferencia es precisamente esa, de que este señor, este presidente de la República, está creyendo en pajaritos preñados, que él cree que puede instaurar una dictadura con la que él va a construir un supuesto país moderno. Eso es una ilusión, es una falsedad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tomar conciencia y convencer a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, que están completamente equivocados, que en las próximas elecciones hay que derrotarlo, pero antes de derrotarlo en las próximas elecciones, hay que derrotarlo también en esto de la ley Bitcoin, hay que derrotarlo en todo ese tipo de cosas, Francisco. Medardo, vimos el 30 de julio del 2021, a pesar de que no se pueden hacer concentraciones, hay algunas restricciones en el país por la pandemia, pero sí salieron estudiantes. Vimos videos y fotografías de una cantidad muy importante de estudiantes. Leí un tuit de un abogado que decía: hay esperanza, y ponía las fotografías. ¿Qué significa que hayan salido los estudiantes? Otra vez como en aquellos años. No, significa que han tomado conciencia, están tomando conciencia. ¿Y qué habían hecho años anteriores? Están retomando la valentía, están perdiendo la vergüenza. Eso es lo que creo yo. Y yo felicito a estos jóvenes, hombres y mujeres, los felicito por haber hecho esa tremenda marcha, porque nos da esperanza de que las cosas no están perdidas. Sí es cierto que este señor se puede ir imponiendo por las leyes porque tienen los diputados. Lo que no puede es obligarnos a pensar como lo piensa él. Y yo repito y te digo, estoy contento, porque lo que se ve entonces es que hay dos proyectos. Hay el proyecto del señor presidente de la República, que pretende consolidar una dictadura, y hay un proyecto de la ciudadanía, principalmente de los jóvenes, que no van a aceptar esa imposición. Eso es lo que estoy viendo y eso es lo que espero yo, ver que realmente nosotros podamos, repito, derrotar, resistir estos momentos y enfrentar, así como estos jóvenes salieron el 30 de julio, perdieron el miedo, perdieron la vergüenza, perdieron todo eso y agarraron valor, y dijeron: aquí estamos, ¿verdad? Así que yo, Francisco, sí digo, felicito a todos estos jóvenes por eso. Este país tiene que recuperar lo que ha perdido de estas décadas pasadas, y este país puede progresar. Lo que estamos en este momento es recibiendo una gran carga de mentiras, una gran carga de odio, porque Francisco, mira, hablando de odio, precisamente este señor lo que ha hecho es está tratando de regresar a esta sociedad a una sociedad de odio. Yo creo que los salvadoreños tienen que pelear, tenemos que luchar, tenemos que pelear por una ley de agua donde no se privatice el agua, donde el agua sea un derecho humano. Resulta que hasta este momento retiraron todas las piezas, como tú sabes, las piezas de correspondencia, retiraron esto, mandan al archivo, ¿no? Las mandaron a archivo y ahora pueden crear cualquier ley, cualquier cosa, a su medida, a la medida que ellos quieran, privatizar lo que quieran, de tal forma que eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Que somos un pueblo con historia y que somos un pueblo valiente. Me quedan 10 minutos. Sí. Quiero tocar varios temas, pero hasta donde lleguemos. Dime. Su apreciación de
las capturas de Hugo Flores, Calixto Mejía, Erlinda Handal, Violeta Mengíbar y de Carlos Cáceres? Es un abuso de poder. Son los primeros presos políticos que hay desde el final de la guerra, desde la firma de los acuerdos de paz. Y Ernesto Mason no es preso político. No, ¿cómo no? Claro que sí. Es parte. O sea, es parte, ¿no? O sea, yo me estoy refiriendo a precisamente a este primer paquete, pero el paquete es más grande. Es decir, también Ernesto Mason y estas personas son víctimas, precisamente son víctimas ¿Pero y por qué? de un acoso. ¿Por qué? Yo me hago una pregunta. Sí. Son funcionarios del gobierno de Mauricio Funes los que han capturado. Uh-huh. Pero ¿tiene algún significado cada uno de ellos? ¿Representan algo? ¿Quieren dar un mensaje? Porque a mí me llama mucho la atención la detención de Erlinda Handel, una académica completamente, que nos quedamos, ¿y ella qué pasó? Mira. Y entre otros casos. Sí. No, esto es una cosa inaudita. Es algo terrible. Es algo simplemente que es una imposición. Todas estas personas capturadas, se les ha violentado sus derechos, se les está tratando, se les ha humillado, se les quiere humillar, ¿verdad? Es una sed de venganza de este señor. Este señor, ni me gusta decirle señor tampoco, porque no es ni señor, el presidente de la República. En realidad son nuestros primeros presos políticos y tenemos que exigir su libertad y tenemos que condenarlo aquí y fuera del país. No podemos darnos nosotros el lujo de quedarnos callados, de quedarnos quietos. Tenemos que luchar todos por igual. Y en este sentido aprovechar para decirte, Francisco, no, es que este personaje no entiende de diferencias. En este tema de división al interior del FMLN, no entiende. Simple y sencillamente, todos aquellos que son consecuentes en denunciar sus excesos son enemigos de él. Y va a hacer esto, va a capturar a toda aquella persona que él considere necesaria, conveniente hacerlo. Entonces, no debemos de permitirlo, de tal manera que no debemos de quedarnos callados. Luchemos por la libertad de los presos políticos. Y por cierto, hoy en la mañana o ayer me enteré que ya fue creado el Comité de Presos Políticos, ¿verdad? Sí. Ya fue creado y espero que inicien y mantengan esa lucha. Medardo, ¿y está dividido el FMLN? Porque hablan mucho y lo dicen sobre todo por la bancada. Mira, que dos de un lado y dos de otro. Yo creo, Francisco, que no puedo tapar el sol con un dedo, ¿no? Es una ilusión también. El partido sí tiene problemas de división, pero lo que voy a decir es que hombre, debe de mantenerse una cosa coherente y clara, ¿verdad? Y es que los del frente y los dirigentes del frente deben de ser consecuentes y coherentes. Deben de denunciar al tirano. Si querés ser dirigente del frente, hombre, tenés la valentía de decir, no, ¿dirigente de qué? ¿Dirigente para andar haciendo discursos? No,
es que si sos dirigente del frente es porque vas a ir a luchar contra el tirano. Hoy no estamos hablando que estamos en una lucha contra, imagínate vos, contra la derecha con la que luchábamos en los primeros años después de los acuerdos de paz, aquella derecha neoliberal que nos trató de imponer la privatización de la salud y que lo detuvimos y lo derrotamos. Hoy no, hoy estamos luchando contra alguien que quiere consolidar una tiranía, una tiranía, una dictadura nuevamente en nuestro país. Entonces, los dirigentes del frente, jóvenes o menos jóvenes o adultos, hombre, su obligación es ser de oposición, su obligación es denunciar, su obligación es pelear, no estarse haciendo el loco, no estarse agachando mientras el combate está abierto. Estoy hablando figurativamente. Pero te digo, eso es lo que tiene que hacer el frente. Yo hago invitación a todos y que sepamos diferenciar en el frente, en la unidad del frente, porque yo creo en la unidad del frente, en la unidad del frente combativo, en la unidad del frente valiente, en la unidad del frente que no tiene arreglos con el adversario, en la unidad del frente consecuente, ¿verdad? Que no se va a dejar doblegar. Eso es lo que creo, Francisco. Bueno, perfecto. El tiempo me consumió. Agradecerle, Medardo, que en vacación haya venido, conversáramos, hiciéramos un poco de memoria histórica, porque ese es uno de los grandes problemas. No debemos de repetir la historia, este lado tan oscuro, pero ¿quién cuenta la historia? Sí. ¿Y quién cuenta la verdadera historia? Sí, exactamente. Fíjese que mi esposa siempre me dice de que como cuando ya tenemos hijos tenemos que volver a estudiar, pues. Claro. Pero ¿qué pasó? Me dice, del 91 para abajo, porque se sabe del 32, de ahí del salto al 80 que empieza la guerra, del 91 y de ahí se cuenta otra vez. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Qué pasó, En todo esto, del 32 hasta el 80. O sea, solo se da un punteo. Estoy hablando a nivel de educación. Mira, Francisco, ¿sabes? Voy a aprovechar, ya que me hace ese comentario, esa reflexión, una pregunta. Yo creo que de manera autocrítica, el FMLN, todos nosotros, principalmente los que ocupamos algún cargo de dirección, debemos de ser autocríticos y no volver a cometer el mismo error. Mira, fuimos demasiado aguados en este tema de la cuestión de la historia. Mira, fulano, aunque no es cuestión de seguirle los pasos a este presidente, pero este presidente está tratando de borrar la memoria de nuestros jóvenes. Nosotros cometimos el error de no decirle en las escuelas a nuestros jóvenes, a nuestros niños y jóvenes, qué es lo que había pasado, por qué había habido guerra. Si en este país no ha habido guerra, porque tenían ganas de pelear y de matarse. En este país hubo guerra porque el Estado, los que dirigían el Estado, los que dirigían el ejército, la guardia, la Policía Nacional y todos esos organismos militares mataban a todo aquel que se oponía a lo que ellos sostenían. Por eso hubo guerra. Por eso se mantuvo así. ¿Quién va a ir a pelear una guerra si no tiene un motivo fundamental? Solo los locos y mercenarios van a hacer eso. Pero la inmensa mayoría de personas en el mundo no somos locos,
no vamos a pelear por cualquier cosa. Aquí se peleó por una cosa de verdad. Y lo de verdad es que había una dictadura asesina. Entonces, mira, fue un grave error no haber dejado escrita la memoria histórica que todos compartíamos. El problema es que hoy, en este momento, en el frente, o por lo menos hasta hace pocos días, hay una parte de compañeros que son parte de la Dirección Nacional que no atacan al que nos está atacando, sino atacan hacia adentro del mismo partido. Esa lógica es perversa. Esa lógica no nos lleva a nada. Si queremos seguir siendo del pueblo, apoyando al pueblo por su liberación, por su desarrollo, seamos honestos con nosotros mismos. No actuemos con picardía. Seamos francos y luchemos en contra del que nos quiere matar, no en contra de mi compañero que está aquí a la par. Si mi compañero que está a la par no me convence, pues hombre, no lo nombro, pero no lo estoy destruyendo su imagen. Así que, Francisco, estoy de acuerdo contigo. Hay que autocriticarse que el FMLN, en esos 10 años que estuvo en el gobierno, no tuvimos esa capacidad política, esa decisión política y esa previsión política de escribir la historia como es. ¿Por qué? Hoy estamos pagando el precio. Hoy fulano, con apariencias de que es buena persona, con apariencias de que es un hombre seguidor de las ideas religiosas, con ese tipo de apariencias está precisamente dándole vuelta a la tortilla y está precisamente está en ese propósito precisamente mintiéndole a nuestros jóvenes. Así que sí, Francisco, con eso termino diciendo que es cierto, cometimos el error de no escribir la historia como debe ser, como debió haber sido escrita, como debió haber sido escrita en el sentido de decir, sí, hemos hecho cosas tremendamente buenas, pero también fallamos en algunas cosas. Creo yo que eso es posible hacerlo. Bueno, muchas gracias, Medardo. Nos vamos a reencontrar próximamente. Siempre hay mucho que platicar con usted. ¿Cómo no, Francisco? Igual a mí me gusta platicar contigo y con los compañeros. Yo creo que sí, que hay muchas cosas que hay que hablar, no solo por hablarlas, sino porque hay que analizar y hay que sacar lecciones de la historia reciente. Bueno, muchas gracias. Así la entrevista en A Primera Vista del 106.9 FM Radio. Gracias por habernos sintonizado. Continúen con nosotros. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.